Queridos oyentes, ¿cómo están? Nuevamente el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1. Si nos quieren mandar mensajes, un WhatsApp al 1130 98 1000. Nos pueden pedir los libros que hablan sobre la vida del venerable Enrique Yo. Nos pueden pedir los libros escritos por su hija, Sara Yo, o también por su nieta, Sara Crito de Eiras. ¿Dónde? Al WhatsApp 1130 98 1000. Todo lo que les enviamos es sin costo, es gratuito. Lo único que les pedimos es que pongan nombre, apellido y de qué zona son. Para saber más sobre la vida del venerable Enrique Yo, los invito a que entren a la página oficial que es www.enriqueyo.com, y si no, también tienen sus redes sociales. Es en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Les pido también, si tienen ganas de saber un poco más o de escuchar los programas de radio, los pueden encontrar en YouTube, colocando Enrique Yo Camino a la Santidad o colocando en el canal G. Damsky, los van a poder encontrar. Sino también, por supuesto, en el dial de Radio Amadeus 91.1. Están todos los programas colgados para que ustedes los puedan escuchar o bajar también en el celular o en la computadora. Les comento que ya estamos realizando la cuarta revista sobre la historia del venerable Enrique Yo, la cuarta edición, que lo realizamos con la consultora G. Damsky. Pronto va a estar para que ustedes también puedan verla y puedan leer todo su contenido. Ahora los voy a hacer escuchar un encuentro que tuvo lugar en Mendoza. AC de Mendoza se reunió y nos cuentan esta historia. Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer un mundo mejor a través de las organizaciones y que podemos hacerlo. AC de Mendoza hoy está formando parte de la mesa de producción y empleo de la provincia de Mendoza, junto con las otras 6 cámaras más importantes de la provincia. Socios de ACDE están integrando la Comisión de Garantía de la provincia de Mendoza, que es la que asesora en todo lo que hace a las tareas esenciales. Todos esos lugares de responsabilidad que muchos de ACDE participamos hablan de sí mismo del mensaje de Enrique, que llama a hacer los problemas propios, con la impronta de valores a través de personas virtuosas, solucionar los problemas en trabajo en equipo. A mí me motivó en ingresar a ACDE que mi padre había sido presidente varios años antes y que había visto el cambio que él había logrado, que era un cambio disruptivo para la época, y lo había transformado y lo había llevado a la empresa. Muchas veces estamos atareados con un montón de problemas nuestros, con la tecnología, con lo que tenemos que hacer el día a día, y yo creo que justamente ahí ACDE tiene un rol muy importante, que es empezar a ver al que tenemos al lado. No se trata de declamar los valores de la doctrina social de la Iglesia. Lo que buscamos es vivirlos en el día a día, en la gestión cotidiana de cada una de las personas en las empresas. ACDE son ya en este momento más de 1000 personas en todo el país. Esto es algo muy importante y es un llamado para toda la gente, para que todos tengamos una participación en esto. Los que estamos hoy y los que estuvimos antes y los que van a venir. En cada programa que tiene ACDE, con todos sus socios, estamos sembrando semillas. Lo que queremos es volver a poner en el centro a las personas, tanto en las empresas como en los trabajos y organizaciones. Todo esto que estamos manifestando no es más que continuar con lo que marcó Enrique, no es más que el reflejo de lo que nos inculcó como asociación, y que tenemos estas 3 grandes dimensiones, ¿no? Esto de trabajar como ACDE para sus socios, de trabajar como ACDE en la vida institucional de la provincia o del país, es decir, involucrarnos en el día a día, el hacia afuera, y también en trabajar en la integración de los ACDES
de los distintos puntos de Argentina. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde 1959, lleva adelante en Mendoza el legado de Enrique Yo. La sociedad, las empresas, cada persona puede transformarse cuando sus dirigentes encarnan los valores cristianos y los convierten en virtudes. Entrá a www.acdemendoza.org, sumate y sigamos cambiando la cultura empresarial de la Argentina. Y por supuesto, después de escuchar qué realiza ACDE Mendoza, vamos a escuchar qué es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Yo. ACDE es encuentro. Los más de 1000 socios de ACDE en todo el país tenemos una misión: lograr que los empresarios, emprendedores, profesionales y dirigentes de empresa vivamos de manera coherente nuestra vocación emprendedora y nuestra fe cristiana. ACDE es propósito. Buscamos el bien común a partir del desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social. En un ambiente de participación plural, acompañamos a cada asociado a crecer en su desarrollo profesional y en su espiritualidad. ACDE es fe. Promovemos el mensaje de Cristo en el ámbito laboral. Buscamos que las empresas y los espacios de trabajo sean lugares de encuentro, armonía y alegría. ACDE es acción. Estamos seguros de que nuestro país puede crecer apoyando la iniciativa privada y la libertad para emprender, guiados por los valores de la ética y la justicia. Desde 1952, hombres, mujeres y jóvenes de empresa en todo el país caminamos juntos, buscando el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sumate a ACDE. Estamos transformando la cultura empresarial de la Argentina. Y de la voz de Sara, Yo de Crito, hija de Enrique Yo, vamos a escuchar presentación en el Seminario Mundial de Santidad en el siglo XX. ¿Qué nos cuenta Sara sobre su papá, Enrique? Soy hija de Enrique Yo. Tenía 16 años cuando él murió, o sea que tengo muchos recuerdos. Y bueno, muchos me preguntan qué es una causa de beatificación y yo respondo que es como un proceso donde se ven cuáles fueron las virtudes cristianas en grado heroico. Y por supuesto que están las virtudes cardinales y las virtudes teologales y que la caridad es, se puede decir, como una gran prioridad. Además es el primer mandamiento, que es el amor a Dios y al prójimo por amor a Dios, y olvidarse de él, darle la espalda, es mucho peor que robar o matar, y veo que la gente es lo que más recuerda, su caridad, su buen trato, su alegría, cuando me hablan de él, o los testimonios que se han escrito sobre él de gente que lo conoció, que han habido como más de 400 testimonios, donde siempre se subraya ese tema de la caridad, de la amabilidad, de ser muy normal, pero al mismo tiempo tener destacarse por esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, pero que no lo son. Destacarse por esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, pero que no lo son. Él no creció en una familia muy piadosa. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y su padre no era muy practicante, pero era muy lector y fue buscando, encontrando, y vio que todas estas cosas eran muy buenas, las admiró y las eligió deliberadamente. Como dicen a veces ahora las jóvenes, es por free choice, lo eligió. Y él escribió en su diario lo que él llamaba su conversión. Y lo repetía muchas veces, mucho tiempo después. A los 18 años, por casualidad, encontró un librito sobre la doctrina social de la Iglesia y se enamoró, se convenció que esto era importantísimo. En ese momento era el gran boom de la Revolución Industrial y bueno, y toda una masa de gente que se movía
a las ciudades era algo así muy notorio, ¿no? Y él escribió, yo no sé si llamarla una conversión, lo que tuvo a los 18 años, pero sí un convencimiento muy profundo sobre cuál debería ser mi camino a recorrer. O sea que ahí se le despertó su vocación por este tema, por mejorar la situación de todos estos trabajadores que dejaban sus pueblos y que se iban a las grandes ciudades, se alejaban de su familia, pero no pudo hacer mucho en ese momento, sino varios años después. Él había ingresado en la escuela naval a los 14 años y estaban en plena Segunda Guerra Mundial, así que estaba casi siempre embarcado, se puede decir, ¿no? Pero ahí se le despertó esa vocación y la mantuvo siempre con mucha tenacidad. Y yo como hija pude enterarme de cómo fue su propio crecimiento espiritual, porque como se puso de novio con mi madre de muy joven, se escribieron muchísimas cartas. Y en esta cuarentena especialmente aproveché bastante el tiempo leyéndolas. Y ahí estaba bien clarito cómo fue esa deliberada planificación. Además, lo escribía con mi madre y mi madre le respondía. Se nota que mi padre era un poco más místico porque leía San Francisco de Sales, leía muchos santos y quería hacer un programa de vida y al que le llamó Peldaños de Amor a Dios. Y a veces mi madre protestaba y decía, recordá que yo soy Marta, que no soy María, le decía, lo hacía caer a tierra, pero fue muy lindo tener todas esas cartas que mi madre atesoró por tantos años, gratifica mucho, y decidieron seguir haciendo algo, pero ya por la Argentina, por la situación en Argentina. Y lo nombraron a mi padre, que era el más joven, se puede decir, el primer presidente y miembro fundador. Y hicieron una asociación que era para conectar la doctrina social de la Iglesia con los empresarios, que aún hoy existe y que es la actora de esta causa de beatificación, ¿no? Y bueno, y empezó a trabajar firme en esta fábrica de vidrios. Yo muchas veces he ido últimamente, porque me han invitado, porque todavía lo recuerdan allá, y a mí siempre me impresiona cómo me hablan de mi padre. Es la mejor herencia para un hijo que le digan a uno, tu padre era un santo. Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué me dicen eso? ¿Qué es lo que recuerdan? Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué me dicen eso? ¿Qué es lo que recuerdan? Y a veces me lo decían con lágrimas en los ojos y muy emocionados. Yo decía, pero ¿qué habrá hecho mi padre para que después de 50 años todavía siguen recordando eso? Y siempre me contaban en pequeños episodios de mucha amabilidad, episodios normales, nada bizarros ni raros. Me hablan mucho de su sonrisa, de su amabilidad, todas cosas que están al alcance de todos, es gratuito. Y, o sea, no me decían cosas llamativas, extraordinarias, y hasta profesionales, así, gente, así, me insistían, qué amable que era tu padre, y se emocionaba al decírmelo, y yo me quedaba pensando, es que lo habitual es que la gente esté de mal humor, tensa, estresada, que la gente sea pedante. Sí, claro, yo no me daba cuenta, porque a mí me parecía muy normal el modo de ser de él. Siempre se escuchaba lo que corríamos y también lo que gritábamos. O sea que tendría que tener así mucha paciencia para soportar a sus hijos y yo no recuerdo así estos gestos de impaciencia, ¿no? Y esto se nota con claridad cuando vemos lo que él escribía. Él tenía una libretita y anotaba sus propósitos, ¿no? Decía, las mismas palabras nos dicen que el bien da el bienestar y el mal da el malestar. Y me había olvidado de decirle que en el año 45, o sea que él tendría 24 años, le escribió una carta a
de recién casados a mi mamá y le decía, mis propósitos para este año, tengo en la mente algo con mucha fuerza. Es necesario hacerse santo. Empezar ya, decía, ponía él, ¿no? Y después, o sea que él veía esa vida cotidiana, esa vida normal, nada rara, se podía ser santo en donde él estaba. También anotaba ser amistoso, no ser taciturno, no rezongar, ser amable con quienes me molestan. La caridad implica ser amables. Tengo que mantener una atención sonriente. Bueno, al leer eso, yo me explico perfectamente bien por qué la gente recuerda esos pequeños gestos que él tuvo hace 50 años, porque seguramente era algo sobrenatural que lo inspiraba y que lo respaldaba. Él recorría la fábrica, hablaba con todos, preguntaba cómo andaban las cosas, porque en la fábrica siempre hay cosas que se rompen, máquinas, de todo. Y decía, por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar, y entonces conversar, no discutir, ni pontificar, porque él era como si fuera el gerente, se llama director delegado, o sea que él estaba entre los accionistas, que era una empresa multinacional con la sede allá en Nueva York, y los que trabajaban ahí. Y siempre había contrariedades y contratiempos, por supuesto. Si en una casa siempre hay cosas que se rompen, imagínense en una fábrica, ¿no? Pero qué lindo los escritos que nos dejó Enrique y que su hija nos puede leer, nos puede contar, para ponerlo en práctica, en la vida, en el trabajo, en la empresa. Si sos empresario, te invito a que leas el libro Enrique Yo. Si sos ama de casa, conocé a Enrique Yo, al venerable Enrique Yo. Si sos un trabajador, un emprendedor, si no tenés trabajo, si estás necesitando una guía, te invito a que conozcas al venerable Enrique Yo. Y también, si te interesa, te enviamos la estampa de Enrique, la podés tener en tu celular, hoy que la tecnología ha avanzado, la podés tener en la computadora y podés rezarle, podés pedirle lo que estés necesitando. Hablando con Sara, yo de Crito, hija de Enrique, ella escribió un libro que se llama el libro Consistencia. En el programa anterior habíamos hablado un poco de este libro, un libro de guía justamente para cómo entablar relaciones con los más jóvenes, porque todos los mayores de 40 años, de 50 años, de 60, tenemos que relacionarnos con los jóvenes y hacerles entender también a los jóvenes que ellos se tienen que relacionar con nosotros. Esto no es una división, esto es una unión. Escuchemos cómo nos cuenta Sara sobre su libro, Consistencia. Este nuevo libro quiere subrayar la importancia de reflexionar, porque siempre tenemos opciones y, bueno, es mejor tener aciertos que errores, elegir bien. Muchas veces es como que estamos a ciegas, tanteando en una neblina, y esto produce mucha incertidumbre. Y lo que más empeora a esta neblina es que estamos bombardeados constantemente por muchas trivialidades que nos llaman la atención y que nos distraen. Es importante existir, vivir, valorar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana. Es la única vida que tenemos y que tendremos. Es el tesoro más valioso que nos corresponde cuidar y administrar. Elegir lo mejor y hacerlo lo mejor posible es una buena inversión. No es lo mismo que hacer algo raro o hacer algo extraordinario. Vale la pena reflexionar, no dejarse arrastrar, elegir,
porque aunque no vivamos en una isla, aislados, cada uno es el arquitecto y es responsable de su propia vida. El libro Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar es de Ediciones Siccus. Lo podés encontrar en las librerías, como así también nosotros podemos enviarte los libros escritos por Sara Yo, que gratuitamente podés leerlos tocando uno de los libros, lo que vos te guste, y se abre un PDF donde podés leerlo tranquilamente en el celular o en la computadora. Muy pronto vamos a tener nuevas tecnologías en los libros de Enrique, por lo que estate atento que te vamos a estar avisando. Van a haber nuevos lanzamientos con técnicas o con tecnología en el que vas a poder acceder mucho más fácil para estar cerca del venerable Enrique Yo. Ahora te invito a ir a un corte y enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1.